Señor, ayúdanos para que a través de tu palabra podamos ser edificados, para que a través de tu palabra podamos vivir esa vida en gratitud a ti. Podamos ser más que una oración y darte más que palabras. Que verdaderamente en nosotros haya una vida entera apasionada a ti. Y sin importar la circunstancia, el tiempo o el momento, siempre estemos caminando en pos de lo que tú tienes para nosotros. Siempre vayamos hacia adelante. Y así como nos quieres hablar hoy, podamos llegar a otro nivel. En el nombre de Jesús, te damos gloria y honra a ti, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Y amén. Quiero que me acompañes aquí a la palabra del Señor, al Evangelio de San Juan, capítulo 20. Les voy a leer en la Reina Valera. Y les invito a, si puede tener la versión, la Nueva Biblia Viva, este pasaje que lo vamos a leer, lo leas también allí, que también es muy especial. No se lo voy a leer hoy, pero quiero que sea como tarea, que usted lo pueda hacer en la casa y así pueda ondear, profundizar mucho más en lo que el Señor hoy nos quiere decir. San Juan 20. Dice que el Señor dice que los invitados son muchos, ¿cierto? Pero son pocos los que quieren. Y ahorita conversaba en medio de la alabanza con él y yo le decía, Señor, verdaderamente para otro nivel somos pocos. Para esa invitación que tienes, somos pocos. Por eso fue que aquel hombre que organizó esa fiesta se enoja y manda a invitar a todos los que encuentran en la calle, porque los que fueron invitados no quisieron estar ese día, estaban muy ocupados. Dice así la palabra del Señor, San Juan 20, desde el verso 1 en adelante, y leo a favor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor. Y ya como sabía si no lo había visto, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose, preste atención, a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Dígale el que tiene al lado, no entró. Verso 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Diga, y entró al sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Diga el que tiene al lado, creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Diga, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro.
Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Viéndose ella, le dijo: Rabino, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Gloria al Señor. ¿Puede sentarse, mi hermano? Gloria a Dios por esa reverencia a la palabra del Señor. Una de las preguntas más comunes que he podido tener o que he podido escuchar del pueblo cristiano es: ¿será que lo estoy haciendo bien? Es la pregunta que me ha llegado a mis oídos lo más bastante posible, de si se está haciendo bien, si estamos caminando bien, si estamos haciendo como papá quiere y no como nosotros queremos. Siempre me he dicho: ¿por qué tenemos tanta incertidumbre de las cosas que estamos haciendo para Él? ¿Será porque todavía hay rebelión en nosotros? ¿Será porque todavía hay desobediencia en nosotros? ¿Será porque nos excusamos por la carne para poder fallar o equivocarnos? Y no porque somos verdaderamente conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, el mensaje que el Señor nos daba el domingo y que nos daba la semana pasada, no solamente me confirmaban esta palabra, sino que me mostraban parte de la respuesta de esa pregunta de ¿y cómo lo estoy haciendo? Y por eso el domingo nos decía el Señor, a través de su palabra, de que teníamos que amar al prójimo. Que amando al prójimo, entonces íbamos a saber si íbamos o estábamos haciendo las cosas como Él quería que las hiciéramos. Pero hace 8 días el Señor nos hablaba acerca de que tenemos que tener prácticamente una reevangelización, que tenemos que vivir la palabra del Señor. Pero ¿cómo la vivimos si a fuerza de lidias entendemos una parte? Porque nos cuesta, porque no todos, o porque nos dejamos llevar por unos y no por otros. Y es donde sacamos siempre las excusas en cuestión de lo que está a nuestro alrededor, pero nunca, o difícil, o pocas veces, a nosotros mismos. Difícil. Por eso el complemento de la respuesta a la pregunta, ¿y lo estoy haciendo bien?, el Señor nos dice hoy de que es según como esté tu actitud y tu actitud. Según cómo la manejes, entonces te vas a dar cuenta si lo estás haciendo bien o no lo haces bien. Porque tienes que jugar con las dos, con lo que haces, pero también con lo que estás dispuesto a entregar. Con el saber, pero con el ser.
Porque ¿de qué se te sirve el saber si no lo haces? ¿O de qué te sirve hacerlo, pero hacerlo a tu manera y no como Dios lo quiere? Entonces por eso Él quiere que nosotros nos demos cuenta la seguridad que nos está entregando, el por qué Dios nos manda a que nos unamos, a que nos juntemos según la promesa que nos entregó para este año, y así de esta manera podamos ser enseñados los unos de los otros para poder tener la bendición de llegar a otro nivel. Y por eso iniciaba diciéndoles de que eso de a otro nivel no es para todos. Creo que fue la semana pasada, sí, creo, si no estoy mal, el viernes, que terminaba precisamente ese reality y tuve la oportunidad de verlo, y allí decían, no sé cuántos fueron los participantes, pero solamente habían 2, y decían, ustedes merecen estar en otro nivel. O sea que los que ya se habían ido para casa no merecían estar en ese otro nivel. Aunque les echaron flores y le dijeron muchas cosas cuando estaban allí cantando, cuando estaban participando. La pregunta será que los hermanitos que no tenemos hoy, que no vimos hoy, ¿será que no están listos para otro nivel? No se les voy a decir, pero les voy a dejar esa inquietud para que usted lo mire. En esta cita encontramos a 3 personajes que la vamos a representar en 3 generaciones o en 3 grupos que nos van a identificar a nosotros en uno de ellos, para que nos demos cuenta si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien, y si estamos uniéndonos para poder llegar a la bendición de estar en otro nivel. ¿Usted quiere estar en otro nivel? Dice la palabra del Señor que nosotros vamos de gloria en gloria, ¿sí o no? Y ese de gloria en gloria significa niveles. Y por eso Él quiere que nosotros veamos hoy ese otro nivel que Él tiene para nosotros, pero que nosotros realmente, si queremos estar en ese otro nivel, sepamos que tenemos que esforzarnos más de lo que hoy estamos esforzando. ¿Amén? O ay. ¿Cómo así? Más, o sea que menos voy a dormir. Sí, menos tienes que dormir. Pero es que el compromiso no es solamente de boca, sino que tiene que ser de corazón. Porque de lo contrario, ¿será que es posible? Pero Juan y Magdalena, cada uno de ellos, con sus diferencias, pero en igualdad de condiciones delante del Señor, nos van a mostrar precisamente cada uno de estos grupos o cada uno de estas generaciones que podemos identificar y que nos podemos involucrar nosotros en ellas. Tenemos que hacerlo, o debemos de hacerlo, para poder saber si lo estamos o no haciendo bien. Y el primero de ellos, vamos a Juan. Juan representa a aquellos que son jóvenes o no tan jóvenes, pero que al llegar a Cristo quieren ir rápido. Y me he topado con varios así, en donde llegan y ¿por qué no hacemos esto así? Y a usted le falta esto, y venga, pero eso se puede mejorar. Y no es malo todo esto. Pero en el momento en que esta generación o este grupo se le delega una responsabilidad, esconde la mano y dice, no, es que yo me sucede que tengo que... Y empieza a sacar sus excusas, en donde es muy bueno el dar estrategia, el opinar, el decir, pero no el involucrarse. Y es allí donde entonces lo que hizo Juan, que Juan llega, se inclina, mira adentro de la tumba, pero no entra. La pregunta es, ¿para qué corrió más rápido que el otro
si no iba a hacer nada? Porque la palabra dice que los dos salieron corriendo al mismo tiempo, pero Juan corrió más rápido que Pedro y llegó allí. Esperemos que llegue Pedro, que él sale atrevido. A ver qué va a hacer él. ¿Cuál era el miedo que tenía Juan? Que no entró inmediatamente a ver qué había pasado. ¿Qué pasó por la cabeza de Juan? Quizá Juan dijo: Pedro, corra bastante, Pedro, vamos. Y Pedro fue detrás. Pedro estaba más gordo. Bueno, lo pintan así, como más gordito. Pero Juan llega y él propone, pero no hace. Como este grupo, como esta generación que en el momento está. Y es allí donde llegamos a la pregunta: ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo voy? ¿Será que el Señor me está aprobando? ¿Será que el Señor está viendo lo que estoy haciendo? Eso nos muestra aquel grupo que hoy se levanta con disposición y propone, dan estrategias, pero que cuando llega el momento de actuar se quedan solamente en la entrada, porque no hay una entrega hacia la responsabilidad que asume el que yo diga: heme aquí. No hay esa sumisión, pero también esa sujeción a la responsabilidad de lo que yo estoy queriendo ser. Porque yo estoy plenamente seguro, y lo digo por como era yo cuando empezaban los caminos del Señor, y lo que podía escuchar de los a mi alrededor estaban acabados de llegar o que ya llevaban unos días, en donde no querían quedarse en la banca, o no queríamos más bien quedarnos en la banca. Y entonces levantábamos la mano, y de levantar la mano, o la levantábamos todos, pero veíamos cómo unos iban quedándose. Pero porque sí tiene cualidades, pero porque sí tiene talentos, pero porque sí hay disposición, porque se queda, porque no avanza como avanzan los demás. Y es precisamente porque en el momento de la responsabilidad yo no quiero nada. En el momento en que nos demandan, entonces me quedo quieto. Y allí es donde empezamos a fallar, o ese grupo empieza a fallar, porque cree que lo está haciendo bien, pero en sus emociones nada más, porque no en su razón lo está haciendo bien, sino en sus emociones. Se apasionan, pero es una pasión que dura lo que dura un fósforo, o dura un, ¿cómo se llama eso? Un fósforo, todos conocen fósforo, ¿cierto? Un cerillo. Se prende y en cuestión de segundos la llama se extingue. Este grupo es así. Su pasión es de momento, en donde quieren hacerlo, pero no terminan haciéndolo. Y es allí donde es más fuerte sus emociones que la decisión que han tomado. Y por eso se quedan en el mitad del camino, analizando cómo avanzan los demás y teniendo así un gran porcentaje la frustración, y muchos declinando a devolverse. Y es donde empiezan a decir: eso no es para mí, yo más bien lo voy a pensar, yo más bien voy a dejar que otros lo hagan. Yo tenía un amigo así que él me decía: no, ¿sabe qué? Yo oro para que usted llegue, así yo no alcance. Así yo no alcance, yo oro para que usted llegue. Le digo yo no te puedo creer eso. Por la falta de responsabilidad o de asumir una responsabilidad, entonces tú quieres perderte.
pero te queda el consuelo que estás orando para que otro llegue. ¿Será que ese es un consuelo de mediocres? Bueno, a lo menos mal mi hijo estudió, yo no pude. ¿Han escuchado eso? Si usted tiene la oportunidad, ¿será? Yo todavía le digo al Señor, quiero terminar mi carrera de contador. Así no la vaya a ejercer, pero quiero terminarla. ¿Cuándo? No sé, pero lo quiero hacer. Encontramos el segundo personaje, Pedro, que representa a aquellos un poco más maduros. Ahora, quiero que quede claro que el significado de madurez no significa viejo, o el significado de madurez no significa años, muchos años. Porque hoy en día vemos jóvenes maduros, pero adultos niños. Entonces la madurez no tiene que ver con los años, la madurez no tiene que ver con la cantidad de experiencias que estés teniendo, que hayas tenido. Son cosas muy diferentes. Y aquí, lo que nos muestra Pedro, o los que representa Pedro, son aquellos que quieren aprender del error. Aquellos que están dispuestos, que son decididos y que van hacia adelante sin importar qué es lo que va a suceder. Muchas veces ni siquiera calculando la magnitud de lo que están haciendo o de lo que quieren hacer. Y entonces es donde llegan con su testimonio, con su andar, con su caminar, inspirando a otros a que puedan avanzar, a que lleguen a otros lugares, a otros niveles. Esto es lo que representa Pedro, ese hombre o ese grupo de hombres, ese grupo de personas decididas que están dispuestos a arriesgarlo todo, pero a aprender y no a quedarse en el mitad del camino. No importa si no llegan primero, porque este grupo es de los que dicen que así lleguen de últimos, pero sabiendo llegar. Pero no es como hemos escuchado, como escuchamos, yo voy lento pero seguro. No es así. Eso es un engaño que nos queremos meter porque no queremos avanzar a la manera que Dios quiere que avancemos. Y entonces por eso dicen, no, yo voy lento pero seguro. Y entonces por eso es que cuando te fumabas 30 cigarrillos, después de 6 meses no vas sino en 29. Porque vas lento pero seguro. No, pero yo sí quiero dejar, pero ¿sabe qué pasó? Lo que pasa es que el Señor todavía no me ha ayudado bien. Pero yo quiero, mi deseo es dejarlo. ¿A usted o qué? Los Pedros no son así. Y aunque fracasan, siempre quieren continuar, porque aprenden del error. Este grupo llega, entra y observa, pero tiene un pero. Y el pero es que él entra, observa, pero no termina de hacer lo que debe de hacer. Tenemos a Juan y tenemos a Pedro. ¿Ellos para qué corrieron al sepulcro? ¿Cuál era el propósito de correr a la tumba de Jesús? Porque Pedro llega, dice la palabra, Pedro llega, él entra, analiza, observa todo, dice, allí está el sudario, venga, el trapo que le pusieron en la cabeza no está allá, está por allí en otro lugar, pero se quedó allí, no más. No continúa, no sigue haciendo lo que debes hacer, y aquí es donde cae o puede caer en el error, porque cree que al llegar y observar con eso es suficiente. Entonces,
Lo que necesitamos mirar de esto, lo que el Señor quiere mirar de esto, es que podemos aprender, en cuál de los grupos nos vamos a colocar, en cuál de los grupos vamos a estar. Pero para que miremos el error de cada uno de ellos y nosotros no nos quedemos en el error, sino que inmediatamente tomemos del otro grupo y podamos seguir avanzando hacia otro nivel. Porque de lo contrario nos vamos a quedar. Porque encontramos el tercero, Magdalena. Primero, Magdalena porque dijo se robaron al Señor, al cuerpo del Señor, si ella no llegó a la tumba. No significa que porque la puerta está abierta ya te robaron, ¿cierto? Hace que 2 años más o menos, la cuñada mía vivía enseguida en la casa de nosotros. Ella salía antesito de las 5 a trabajar y yo salía antesito de las 5, pero más tardecito que ella, para el matutino. Cuando yo arranco el carro y avanzo 2 metros y volteo a mirar y veo la puerta abierta de la casa de ella, yo estaba dormido, tenía mucho calor, dormía con la puerta abierta. Yo me bajo del carro, me asomo. Los que estaban en la casa estaban dormidos, ella por ninguna parte. Yo cerré la puerta y me vine para el matutino. Después le dije a mi esposa habló con ella salió en la moto y no se dio cuenta que la puerta la dejó abierta. Pero en ningún momento yo pensé, le robaron, no. Yo vi la puerta abierta, me extrañó que estuviera abierta, fui di una ronda y yo eso tenía calor, dormía con la puerta abierta. Entonces, ¿por qué Magdalena salió corriendo? ¿Por qué se devolvió corriendo y dijo lo que dijo? Si no había alcanzado a llegar al sepulcro. Pero ella después, y esto representa precisamente 2 cosas: una generación que es amada, pero que cree, pero no plenamente. Porque Magdalena creyó, y lo vamos a ver, pero al inicio ella dudó. Lo que sí tenía Magdalena era que era muy amada, porque la palabra dice que al que mucho ama, mucho se le perdona. O al que mucho se le perdona, mucho se ama. Y esto fue lo que sucedió. Por eso Magdalena caminó con Jesús, porque mucho se le perdonó. Y eso es lo que llevó a ella a amar a Jesús, en la forma en que ya no quiso dejarlo. Entonces, Magdalena es de las personas o del grupo, de la generación que motiva a otros, pero espera que otros hagan. ¡Ey! Se robaron al Señor y todos salieron corriendo. Y ya, pues yo a ver si los asustan o qué hacen. Espera, yo veo qué va a pasar allá. Cuando ella ya ve que Juan llega, pero no entra, ella dice, uy, ahí pasa algo. Pero después ve a Pedro, que Pedro llega y se mete, y Pedro no sale inmediatamente, sino que después al momento Juan entra, y en el momento en que ellos dos están aquí, entienden la escritura a través de lo que Jesús les había dicho. Hace 8 días el Señor nos hablaba precisamente de estos 2 hombres que iban camino a Emaús. ¿Y en qué momento ellos se dieron cuenta que estaban hablando con Jesús? Cuando partió el pan, o sea que tenían hambre. No, bueno. Cuando parten el pan, se da cuenta, y este es. Y por eso se pregunta el uno al otro y le dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Se dieron cuenta en ese momento que las escrituras, lo que ya sabían, lo que les había predicado Jesús, era real. No fue una fábula, no fue una historia. Y lo mismo sucede aquí con Juan y con Pedro, porque dice en el verso 9, aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Jesús les dijo varias veces, yo debo de morir, yo voy a morir, voy al tercer día a resucitar.
invitaré, yo volveré a ustedes, todo. Pero ellos es como nosotros hoy, y como dicen las abuelas, nos entra por un oído, pero nos sale por el otro. En donde decimos amén, pero cuando estamos en medio de la situación, de la circunstancia, ay, pero ¿por qué me está sucediendo a mí? Pero no, es mejor no. Y empezamos a no ver la promesa que nos han hecho. Entonces Magdalena, con mucho cuidado, pero con mucha atención, ella llega y hace lo que queda faltando por hacer. ¿Qué faltaba? Cuando los dos discípulos ya están adentro, miran que no está el cuerpo, miran que las cosas están diferentes a como las habían puesto cuando sepultaron, cuando colocaron allí, acostaron al Señor, pero quedaba faltando algo. ¿Qué hace Magdalena? ¿Qué hizo ella? Pregunta. Ella pregunta, aunque primero es preguntar, porque cuando ella se inclina, haciendo la misma de Juan, como, uy, ¿ustedes todavía están ahí? Ella se inclina, y en el momento en que se inclina, ella ve a estos dos hombres, estos dos ángeles, sentados al lado y lado del lugar donde acostaron al Señor, o donde pusieron al Señor. Y ella es preguntada por ellos, ¿por qué lloras? Ella explica, pero al darse la vuelta, ve a Jesús creyendo que es el sepulturero y le pregunta, si tú te lo has llevado, dime dónde lo pusiste, que yo voy por él. Ella hace lo que no hicieron estos dos hombres, lo que no hicieron estos dos grupos. Venga, ¿y qué hacemos para continuar esto? Yo hasta aquí llego, ya no sé qué hacer, pero ¿qué necesitamos continuar haciendo? ¿Cómo lo hago para poder llegar a ese cumplimiento del propósito, de la labor que me encomendaron? Magdalena llega y hace la parte que quedó faltando, o que le quedó faltando a Pedro y a Juan. Y ella pregunta hasta que sus ojos son abiertos y encuentra al Señor Jesús. Encuentra lo que se había perdido y lo que habían llegado a buscar. Ahora, podemos mirar algo en estos tres personajes. Sabemos que el camino del Señor no es de tratar, o es solamente tratar. Que el camino del Señor no es de velocidad, no es el que primero llegue, no es el que más corra, sino el que lo haga permaneciendo. Sabemos que no se trata de solamente ser atrevido, o sea, yo lo hago, yo quiero hacerlo todo, no. Porque Pedro, aunque con miedo, Pedro llegó hasta la tumba. Pero no se trata solamente de ser atrevido. Y no se trata solamente de creer o de sentirnos que estamos siendo amados, porque una cosa es que tú y yo seamos amados, otra cosa es si estamos, como nos decía el domingo el Señor, correspondiendo a ese amor. Cuando tú amas y no eres correspondido, ¿qué pasa? O cuando te aman y tú no correspondes, ¿qué sucede? Por eso es que aquí es donde necesitamos, una vez más, como Él nos ha enseñado, nos muestra la importancia de la unidad. La importancia de poder estar juntos. La importancia de que no hay un tipo, no hay una generación, no hay un grupo especial para Dios. Porque lo especial lo hace cuando estamos unidos. Lo especial lo hace
cuando yo ayudo al otro y el otro me ayuda a mí. Porque tus debilidades son mis fortalezas y viceversa. Por eso el Señor no nos manda que estemos solos. El Señor no nos manda que seamos ermitaños, sino que nos manda a que nos unamos, a que nos podamos apoyar sobre el otro cuando esté débil, a que podamos decirle al otro: yo no sé cómo hacer esto, tú sabes, y de esa manera podamos llegar a poder tomar aquella bendición ayudándonos unos a otros. El pasar a otro nivel, necesitamos de otro. Cuando veo esa carrera de relevos o las carreras, esos triatlones que corren por equipo, ¿qué sucede cuando uno de ellos dice: yo no puedo más y no doy más, no soy capaz? Hace que el equipo pierda. Pero cuando todos se esfuerzan, porque no es por mí mismo, sino que es por el equipo, entonces es donde vemos el resultado. Y en una de aquellas carreras, ellos iban en el tramo del bote, y resulta que a uno del equipo se le partió el remo. Y si ese remo no funcionaba, entonces no se iban a nivelar, perdían un equilibrio y no podían quitar al otro del otro lado, porque entonces perdían velocidad. Este hombre se esfuerza con su remo mocho o partido y él da lo mejor de sí para que puedan el equipo completo llegar hasta donde tenían que llegar en el tramo que les tocaba remar. Cuando lo entrevistan, le dicen: ¿usted por qué lo hizo? Y entonces él responde y él contesta: porque no era por mí, la responsabilidad mía era con el equipo. Aunque me quedé, no sé cuál fue la lección que él tuvo debido al esfuerzo que hizo, pero él lo dijo: estoy contento porque ayudé a mi equipo a conseguir el propósito. La satisfacción, no ganaron, pero llegaron. Y esa es la satisfacción de saber llegar y de cumplir el propósito puesto. ¿Cómo estamos cumpliendo usted y yo? Porque digamos, como cabeza de hogar, no es solamente mercar, no es solamente pagar las cuentas. Como cabeza de hogar tenemos que saber que tenemos que velar por un grupo, por un equipo familiar. No es solamente yo ya merqué, yo ya hice, como hablo con mi papá y me dice mi papá: yo merco, yo no bebo, yo esto, papá, ahí. ¿Y lo otro? ¿Y lo otro qué? Porque la responsabilidad no es solamente, porque entonces la mujer que se encarga de la casa dice: lo mío es solamente organizar casa y cocinar, y ya, estoy cumpliendo. No, falso. Porque el Señor nos llama y nos dice que somos ayuda. Y la ayuda idónea es el que ve por el otro, sin importar el otro, o importando el otro, importando menos nosotros, pero no importando lo que el otro hace. Ay, a toda hora yo, a toda hora yo, a toda hora. No, hágale, que después mañana va a tener la recompensa. ¿Qué hicieron los tres? ¿Cuál fue la orden de los tres? O a los tres: vayan a casa. Vayan a casa, impregnen a los demás con lo que ustedes fueron cubiertos en esta hora. Esa es la orden que les dan a ellos. Vaya, cuéntenle a los otros. Vaya, díganle a los otros. Y esto es lo que sale en cada uno de ellos. Juan y Pedro entendieron las Escrituras sobre todo lo que tenía que suceder en la vida de Jesús, lo que él mismo les había dicho, pero que ni ellos dos ni los demás discípulos habían entendido. Por eso los dos que fueron camino a Emaús
dijeron, ¿y no ardía nuestro corazón cuando Él nos volvió a abrir las Escrituras? La pregunta que me queda a mí de esto es, ¿usted qué entiende cuando abre la Escritura? Por eso es que hoy todavía hay muchos que cuando hacen su oración al Señor y quieren que el Señor le hable, usted hace así, pan, a la jura. El Señor te va a bendecir, aleluya. Pero cuando dice, vendrá destrucción sobre tu casa, ay no, Satanás te reprendo. Eso fue el hermanito que no fue a la iglesia. ¿Por qué me estás hablando a mí? ¿Cuál es el nivel en el que nosotros estamos y a qué nivel queremos llegar? Porque Dios tiene un nivel preparado para ti. Amén. ¿Pero tú lo quieres? Amén. Por eso quería esta canción, no la tenía, pero ahorita que la pusieron, ahorita que la ponía, pero me entendieron. Ahorita que la ponía, dale esas palmas al Señor, amén. Ahorita que la ponía, me daba cuenta de lo precioso que es cuando el Señor nos dice, o más bien en esta canción, este hombre dice, no es solamente una oración. No es solamente una oración, sino tiene que ser una vida rendida, una vida entregada, una vida apasionada en gratitud a lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero ¿por qué, Señor, otra vez yo en esta prueba? Señor, pero ¿yo qué he hecho? ¿Quién sabe? De pronto hiciste mucho, de pronto no. O de pronto lo que estás haciendo no es suficiente para poder hacerlo. ¿Estás llovinando, sí o qué? ¿Será que vas a acampar? ¿Cierto que sí? Porque así como llega, sí. Y como esta mañana hablábamos en el devocional, necesitamos nosotros saber que así como yo me río, así voy a llorar. Como hay alegría, hay tristeza. Pero nosotros hoy queremos, y digo nosotros, el pueblo, y quiero que me escuchen, queremos gloria, pero no queremos desierto. Y si usted no tiene desierto, jamás va a conocer la gloria del Señor. O si no, muéstreme uno, aquí en la palabra, que no haya estado en desierto. Uno. El que yo veo que estaba ahí más relajado, fresco, tranquilo, lo tenía todo, era Job. Pero el diablo tenía que llegar a decirle a Dios, pero si está protegido por usted, ¿qué le voy a hacer? Y entonces Dios, yo conozco a Job, vaya. Y Job entró en un desierto, perdiendo todo lo que tenía. No sé por qué no le quitaron las cosas, pero le quitaron lo demás. Porque la lluvia doña no le quita. Para que eso nada a pensar mal. La lluvia doña no se quita. Pero era porque a través de ella el enemigo iba a querer llegar a su vida también. Pero entonces, ¿entendemos nosotros la Escritura para responder como respondió Job? Bendito sea Jehová, el dio, el quitó, alabado sea el Señor. ¿O nosotros qué vamos a decir? Sí o qué, no, este Señor me abandonó, yo como hacía sacrificios y le obedecía, iba a la iglesia, no importa, estaba lloviznando, me mojaba, y Él me deja en esto. O tengo mucho que hacer, yo sigo peleando con ese mucho que hacer. Tengo cosas que hacer, yo digo mañana nos morimos y todo lo que teníamos que hacer, ¿qué se quedó? ¿Dónde quedó? Pero gloria al Señor, le damos gloria al Señor por eso.
porque aún con esos hermanitos somos edificados. Amén. Entonces ellos entendían la escritura. Magdalena, el Señor la manda y le dice: vaya, cuéntele a los demás, cuéntele a mis hermanos, a mis amigos, de que mi Dios es su Dios, de que mi Padre es su Padre. Magdalena no había entendido que Dios era su Padre y que Dios era su Dios. Solamente, ¿por qué? Porque cuando Magdalena estaba en su mundo de pecado, a ella le enseñaron a ver a Dios Padre como un Dios de juicio. Nada más. Cuando llega Jesús y Jesús le extiende la mano y le dice: mujer, no peques más, entonces ella conoce el amor, pero no ha identificado ese amor con el Dios Padre. Y cuando Jesús le dice aquí: porque es que dile a tus hermanos, yo subo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Ella, ¿cómo? ¿Es mi Padre? ¿Es mi Dios? Y ya sale en voladora a contarle a los discípulos, a decirle lo que Jesús le había dicho, lo que Jesús le había contado. Sus ojos son abiertos, su corazón es sensibilizado y su oído es agudizado, escuchando las palabras, movidos a hacer lo que el Señor le está mandando a hacer, pero veían al Señor haciendo las cosas con ellos. O sea que ellos pasaron a otro nivel. ¿Tú lo vas a hacer? Unámonos, como dice el Señor. Unámonos, porque cuando nos unimos sabemos que tienes pasión, pero otro te impregna de ella. No, yo no tengo, pero es que yo no sé hacer eso, pero otro te va a decir: así se hace. Tú tienes una idea, pero otro sabe cómo llevar esa idea al cumplimiento o al fin. Tú tienes la estrategia, pero otro la aplicación. Y quizás usted dice: oye, hay una hermanita y estamos orando por eso, porque ella me dice: pastor, hagamos algo. Yo venía antes de la pandemia y haciendo cada mes, repartiendo unos almuerzos, pero no sé, el Señor me lo pone a usted. Y yo, ¿para qué? ¿Para que almorcemos? ¿O? Pastor, ¿qué hacemos? Unos tienen, otros hacen. Entonces, por eso el Señor necesita que nos unamos. Porque tus ideas no son ideas que se pierden a menos que te quedes solamente con ellas. Pero tenemos que saber, como hizo Nehemías, en qué momento las sacamos a la luz. Para que el sueño que tenemos no se muera prematuramente. Porque cuando usted saca el sueño, ¡ay! Eso ya lo hicimos y eso no dio resultado. Venga, lo hicieron igualito. Salgan a contarles, salgan a unirse, salgan a buscar, como hicieron Pedro, Juan y Magdalena. Encontraron así el poder esperar a Jesús cuando Jesús se les apareció luego. Si nosotros relacionamos esto con los dos hombres de camino a Emaús, ya ellos tenían esta noticia. Jesús resucitó y lo que nos dijo es verdad. Tenemos un Padre que se llama Jehová. Él es nuestro Dios, como era el Dios de Jesús. Ellos lo sabían. Cuando llegaron los dos hombres camino a Emaús, y ellos llegan de Emaús y llegan aquí donde estaban los discípulos y ¡hey! Hemos visto a Jesús. ¿Será que ellos dudaron? Sabiendo que ya les habían hablado. Ellos dos todavía no, porque inclusive en el camino ellos van hablando con Jesús diciendo: no, unas mujeres esta mañana llegaron por allá a decir tal cosa y mira, como todos incrédulos, ellos no creyeron. Y cuando me imagino que en ese momento que llegó Magdalena a decir que Jesús había resucitado, ellos ya tenían el desayuno para salir para Emaús y no escucharon todo.
Cuando ellos regresan y me dicen, ¡hey, es verdad lo que estaban diciendo estos! Confirmando lo que ellos eran, pero tenían que unirse. Si se hubieran quedado separados, por eso Jesús, cuando les dijo que les convenía, que nos convenía que Él se fuera, ¿qué le dijo a los discípulos? Váyase para su casa. Permanezcan unidos hasta que venga el otro consolador. Amén. Amén. ¿Cómo tenemos que permanecer nosotros? Unidos. Si nos quedamos solos, nos vamos a morir solos. Ay, como era de bueno el hermanito, ¿qué le pasaría? Bueno, está en la gloria del Señor. Por fe decimos, está bien. Pero si murió solo, ¿quién sabe? Porque es ahí donde tenemos que entregar todo. Al final, diremos lo que estamos haciendo bien. Nos daremos cuenta que lo estamos haciendo bien si nos unimos. No les echamos ni al viejo, ni al joven, ni a nadie, ni al alto, al bajito, no, ni al nuevo, ni al que acaba de llegar, ni al otro, no lo desechamos, porque todos traen esa pieza del rompecabezas que necesitamos armar para que se cumpla la promesa que nuestro Padre Celestial nos entregó, llegar a otro nivel. Gloria a Dios. Por eso no lo podemos desechar, por eso dice la palabra del Señor que Él va a añadir a los que han de ser salvos. Tomémoslos. Han llegado muchos. Y esta semana, la semana pasada hablaba con mi esposa acerca de eso. Y a veces nosotros oramos al Señor y se lo voy a contar para que no les pase. No se dejen, no dejen pasar eso en ustedes. Oramos al Señor Señor, ¿qué hacemos con la canasta? ¿A quién quieres que le demos? ¿A quién quieres bendecir hoy? Y a veces, cuando la persona solamente ha venido una vez o dos veces, Señor, pero es que... Y yo a veces peleo con eso y yo digo, Señor, no, todavía no. Porque no sabemos si se va a quedar o no, démosle a los viejos, a los que están con nosotros hace días. Y el Señor nos ha pasado varias veces que se la damos a esa persona y con eso el Señor la echa. No vuelve, no podemos volver a la canasta porque no se dejan volver a ver. Y yo, Señor, pero el Señor ¿cómo limpia la iglesia a través de una bendición? Por eso sí yo digo que el Señor se encarga de bendecirnos, pero somos nosotros los que hacemos que sea una bendición o que se convierta en una maldición. Somos nosotros, ay, Dios me maldijo. No, tú permitiste que se volviera una maldición. Tú no permitiste llegar a otro nivel. Y entonces cuando el Señor nos pone al nuevo, ay, Señor, no va a volver. El acto, como que fuera la señal. Claro, pues que no ha pasado con todo, no ha pasado con todo. Cuando se la acaba la canasta vuelve. Ay, santo. Ayúdanos, Señor. Mis hermanos, está todo listo para llegar a otro nivel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para que podamos respondernos la pregunta, ¿y lo estoy haciendo bien? Porque Pedro, que creyó que lo estaba haciendo bien, porque era atrevido. Yo lo hago, Señor Jesús. Pedro me negaba 3 veces. Señor, soy capaz de morir por ti. Y cantó el gallo y Pedro lo había negado 3 veces. Porque Judas dijo, Tomás dijo, si yo no meto el dedo en la llaga, en la herida, yo no le creo que resucitó. Y cuando lo vio, fue el primero de los discípulos que dijo, Señor mi Dios. Fue el primero porque ninguno de los otros discípulos lo había llamado de tal manera. Él vio, se cercioró
y lo llamó como nadie más lo había llamado. Entonces, ¡ay, tan incrédulo Tomás! No, el Señor dijo, pesen los espíritus. Tomás estaba pesando el espíritu. O sea que no fue del todo malo. Porque a nosotros nos cuesta decir que es que somos vulnerables. No. Por eso yo me uno a Pablo y digo, entre todos los pecadores, yo el primero. Me uno a Pablo y digo, yo el primero. Y le digo al Señor, no merezco estar aquí parado. Pero tu amor y tu gracia me hace digno para estar. Porque por mí no tengo méritos, no tengo, no tengo lo que quizás uno cree que se necesita para poder ser lo que quiere el Señor que seamos. Pero lo único que quiere Él es que nos humillemos y que nuestro corazón esté contrito. Porque con esos es que Él habita. Y cuando tú y yo hagamos eso, nos vamos a unir, y a unirnos nos va a llevar a otro nivel. Amén. 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 En esas palmas al Señor, iglesia, porque a otro nivel nos vamos a ir. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Ya sabes que necesitas amor. Necesitas vivir el amor con que Él te ha vestido, con que Él te ha cubierto. No importa lo que hayas sido, lo que eras. Si eras un gamín, si eras, no sé, cualquier cosa, como lo quieras llamar. En el mundo en que andabas. Yo siempre digo que yo no era malo, pero estaba ahí cerquita. Y no me hacía diferente eso a ellos. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y me miró. Por algo me miró. Eso está haciendo con tu vida. Te ha mirado. No porque eres más, sino porque eres menos. Pero Él te va a hacer en otro nivel que seas más. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a entender de que cada momento que pasa en nuestra vida es con el propósito de que nos acerquemos más a ti. Señor, David, cuando pecó, cuando su hijo estaba enfermo, él lloró, él ayunó, él clamó, él te suplicó, no se bañó, Señor, ni siquiera se bañó. Tu palabra lo relata así. Pero cuando se dio cuenta de que su hijo había muerto, se levantó, se bañó, comió, pero te siguió adorando. Esto es lo que hizo la diferencia en que ese hombre que pecó tantas veces fuera llamado conforme tu corazón. Porque no se escondió, porque siempre se presentó delante de ti. Ayúdanos a nosotros a presentarnos delante de ti, Señor, a que sea tu nivel, tu calificación la que nos evalúe, no lo que nosotros creamos que el hombre puede hacer. Señor, si nos unimos, vamos a poder hacer como dice Pablo en Gálatas capítulo 6, dar la mano al que cayó, dar la mano al frágil, dar la mano al débil, en el nombre de Jesús, y ayudarle, porque no sabemos en qué momento tiene que extender su mano para ayudarme a mí. Hay del que se crea fuerte, hay del que se queda firme, dice tu palabra, papá. Todo esto no es para desanimarnos, todo esto es para mostrarnos que tu mano poderosa está ahí para llevarnos a otro nivel, a esos niveles de gloria que has preparado para los tuyos, para tu pueblo, para tus hijos, a la iglesia, a la novia que has venido a recoger. Papá, nos has dicho para que entendamos las Escrituras. Papá, nos has dicho para que de esa manera podamos unirnos, para que de esa manera
Queremos llegar a ese nivel que has preparado para nosotros. Queremos vivir agradecidos. Agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Señor, queremos vivir agradecidos. Que no sean palabras, que sean hechos. Que no sea yo solo. Que seamos en familia, en hermandad, en unidad. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.